be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos otro miércoles más a un nuevo Te Interesa, Te Importa en CLIR Radio TV, la radio que crece, que te mereces. Y hoy Te Interesa y Te Importa, custodia compartida sin daños ni perjuicios. Todos conocemos algún caso. Está siendo ya muy habitual ver a un padre afectado por no ver a sus hijos, o a una madre desesperada porque se ha quedado sola al cuidado de ellos, o unos hijos que van de acá para allá sin llegar a asimilar lo que les está pasando. Hay desprotección y no se sabe qué hacer. Situación delicada. Hablamos de ruptura de pareja, algo que rompe con la estabilidad que había, que hace verse y comunicarse menos. En definitiva, ruptura familiar que a todos les afecta. El saber llevar ese proceso, el decidir la mejor custodia, es algo que repercutirá de lleno en nuestros hijos. No hay que olvidar que la separación no la decidieron ellos y es a quien más les afecta, los que más la sufren, y de ello no somos tan conscientes. La mejor custodia ha de ser la que vele por ellos, por su desarrollo y crecimiento como personas. Ante una ruptura, no rompamos con todo, no sumemos más daños, que siga prevaleciendo el bienestar de nuestros hijos, pongamos el foco en ellos, que sigan teniendo familia. Buenos días, queridos oyentes, y antes de comenzar el programa, quiero recordarles un número de teléfonos para que nos hagan llegar sus preguntas o sugerencias respecto al tema que hoy nos ocupa. La custodia compartida 696-865-228. El teléfono 696-865-228. Saludar también a mi querido Osvaldo Jerez desde Control. Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo está, Teresa? Buenos días, encantado de saludarles a todos y vamos a tener un programa, creo que muy instructivo, ¿eh? Sí, ha de ser así. Bien, pues para hablar de custodia compartida me acompañan mis invitados de hoy, que de ellos saben bastante. Está Rosa López, ella es abogada experta en familia, socia de ABA Abogados. Buenos días. Buenos días, Teresa y Manuel. Y tengo a mi derecha a Manuel Esber, psicólogo clínico de adultos. Buenos días, Manuel, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estáis, Rosa y Teresa? En breve vamos a contactar con Lucía de Prado. Ella es presidenta de la Fundación Filia y eso será en unos minutitos. Bien, pues la primera pregunta y que quiero lanzaros, Manuel y Rosa, es sobre la custodia compartida. ¿Creéis que es, y ahí lo dejo, la mejor opción de cara un poco a los conflictos, a los problemas que pueda acarrear después, ¿no? Sí, después por de una supuesto. separación. Claro, es muy cierto que siempre los divorcios son divorcios parentales, no filiales, los hijos no se divorcian. Entonces hay que orientar todo el trabajo de cara a que los hijos estén en las mejores condiciones posibles. El punto de vista desde la clínica, sin ninguna duda, es que la custodia compartida debe ser por defecto la mejor solución. Digo por defecto, porque luego hay que entrar a hacer un estudio pormenorizado de cada caso. Es muy importante ambas cuestiones. Por defecto, custodia compartida, siempre que se pueda, porque es la opción mejor para los hijos. Y después ver cada caso en concreto que requiere ya estudios finos de abogados de familia, de psicólogos de familia, de mediadores, de expertos que van a poder entender en cada caso concreto cuál es la mejor solución, cosa que lamentablemente no es lo que está ocurriendo. Y muchas veces también no se sabe exactamente lo que supone una custodia compartida, ¿verdad, Rosa? Cuéntanos un poquito.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Yo entiendo que por defecto debemos partir de la guardia y custodia compartida, sobre todo de esa corresponsabilidad parental, que incluso yo abogo por ella antes del divorcio y que se continúe en el divorcio. De hecho, es la tendencia que existe en los juzgados y en todos los operadores jurídicos, a que los menores continúen en una situación lo más parecida posible a la que tenían antes del divorcio. Que no haya tanto cambio. Por tanto, claro, debería ya antes del divorcio existir esa corresponsabilidad por el bienestar de los menores. Yo simplemente puntualizar que se habla mucho, guardia y custodia compartida, guardia y custodia plena, o para la madre o para los dos, y hay mucha disputa y mucha discusión con esto. Yo creo que debemos... el camino que hay que seguir y donde debemos apuntar es hacia, como he dicho, la corresponsabilidad parental. Es decir, que con independencia del nombre que le pongamos, ambos progenitores puedan hacerse cargo, en la medida de lo posible, de sus hijos. Es decir, no siempre existe una posibilidad de tener el mismo tiempo ambos progenitores de estar con sus hijos, pero no por eso vamos a poner una etiqueta de ya no puede ser compartida, ahora tiene que ser plena, con todo lo que eso acarrea, porque al final los perjudicados son los hijos y ahí es donde empiezan las guerras, que no acaban en muchas ocasiones. Sí, porque no queda muy claro tampoco qué derechos tiene un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Después de esa ruptura, los derechos que pueda tener. Y bueno, pues Manuel, en tu caso, ¿por qué tanto el padre y la madre son tan necesarios para que haya una crianza sana? Pues mira, yo desde el trabajo con adultos, que no veo directamente niños, pero sí adultos, veo continuamente los efectos de una crianza que no se ha realizado de esa manera adecuada, con ambos padres cumpliendo las distintas funciones. Está clarísimo que la crianza saludable exige que haya una función materna bien cumplida, y si no ocurre hay trastornos graves en la persona cuando crece, pero graves, y hay una función paterna que tiene también que ser bien cumplida, y cuando falta también se producen trastornos muy complicados, sumamente complicados. Estamos en un momento en el que hay una pérdida de prestigio respecto de la función paterna, y está siendo muy grave, porque ambas funciones son absolutamente cruciales. Y fíjate que digo funciones, no hablo de el padre y de la madre, puesto que ambos padres, de manera diferente y con matices, pero cumplen y deben cumplir ambas funciones. O sea que la función materna exige también un núcleo de función paterna para ser bien cumplida, y a la inversa. ¿Qué ocurre? Pues que si ambas funciones no están bien ejercidas, los hijos van a tener conflictos y síntomas sin ninguna duda. Por lo tanto, hay que luchar al máximo por preservar que la familia pueda funcionar con ambas funciones bien cumplidas y interactuando de manera armoniosa. Otra cosa que está pasando es que, lamentablemente, ahora mismo hay padres que ponen a los hijos contra el otro progenitor. Claro. Padres, digo, en Sí. sentido genérico, padres y madres. Y esto está creando un problema muy grave, ¿no? Es el famoso síndrome de alienación parental, ¿no? Que está negado por parte de ciertos grupos y ciertas ideologías porque no está incluido en los códigos de psiquiatría, como el DSM. Pero eso es una cosa absurda. El DSM está financiado por la industria farmacéutica, está financiado por los laboratorios. Entonces, el síndrome de alienación parental, el SAP, no genera medicación, no se cura con medicación. Entonces, a los laboratorios no les interesa que figure el SAP y, por lo tanto, no lo incluyen en el DSM. Pero eso no quiere decir que el SAP no exista. El SAP lo estamos viendo continuamente en la clínica con efectos devastadores, devastadores. Viene el otro día una señora mayor muy deprimida porque es abuela de unos niños, abuela paterna de unos niños a los que hace años que no puede ver, porque la madre los tiene con una custodia exclusiva y se les ha negado a la familia paterna verles. que pueda verles. Y esta señora dice, pero si son mis nietos queridos, no los puedo ver, y estaba muy deprimida la mujer. La depresión se había incrementado porque su hijo finalmente, después de muchos avatares judiciales, había conseguido
por fin poder ver a sus hijos, y llevó a su madre, y los hijos no les reconocían. Los hijos le decían al padre, tú eres malo, y el padre estaba destrozado. Ese tú eres malo, evidentemente, era una inoculación perversa para separar a los hijos de su padre y de la familia paterna. Entonces eso es desgarrador y está ocurriendo continuamente. A ver, la alienación parental, con independencia de que figure en un listado o deje de figurar, que existe es obvio. No hace falta trabajar con menores, no hace falta trabajar en un juzgado de familia para ver a diario cómo los niños se expresan muchas veces con unas edades muy tempranas en unos términos que es imposible que ellos hayan podido llegar a esas conclusiones. Es decir, hay niños que te dicen, no quiero ver a mi padre o a mi madre porque es que no paga la hipoteca y porque debe unos intereses en el banco. Y dices, Sí, y que un sí. niño de 6 años se exprese así, evidentemente se lo ha dicho alguien y se lo ha metido alguien en la cabeza. Y a un menor es que es muy fácil manipularle. Los menores sienten, como digo yo, son piel, es decir, con simplemente sentir que tienen un progenitor al lado que rechaza al otro, pues puede derivar a veces en que los pobres niños les ves que a un padre le dice lo que quiere oír, al otro lo que quiere oír también, pues un poco casi por sobrevivir. Que no Entonces son te tan viene... conscientes a veces los padres, efectivamente, del daño. No porque se generan. autoconvencen de, bueno, como a mí me dice que quiere estar conmigo, es que quiere estar conmigo. Y cuando llega a un juzgado, pues te encuentras como una vez, me ha contado una anécdota, me acuerdo Sí. con un menor de 12 años que entró a una exploración judicial. El padre decía que le había dicho a él que quería la compartida y la madre me decía a mí que en absoluto, que a ella le había dicho que no, que si no, ella me decía, si el niño hubiera querido, yo no tengo problema. De hecho, estos padres se llevaban bastante bien. Y el juez, cuando salió el menor, nos dijo, lo primero que me ha dicho el niño con 12 años es si tiene derecho a que esto no se sepa, si tengo deber de confidencialidad. El menor, con esa edad había dicho, tengo derecho aquí a que esto no salga, porque si no se va a liar parda. No obstante, quería hacer una puntualización con el Sí, tema por de favor. guardia y custodia compartida y plena y desterrar un mito, porque creo que aquí también hay un error de concepto. La gente tiene en la cabeza, más como digo yo, esto es muy peligroso, todo el mundo tiene un primo, un hermano, abogado de familia que se ha divorciado, que entonces todos sabemos Sí, derecho de familia. todos conocemos a alguien. No existe una diferenciación tan clara entre guardia y custodia compartida y guardia y custodia plena. Es decir, la gente piensa, no, guardia y custodia plena es que la tiene la madre, porque esa es otra creencia generalizada de la custodia la tiene la madre, salvo que haya hecho algo muy malo. No es así. Pero en cualquier caso, la guardia y custodia plena y la guardia y custodia compartida, hoy en día, por lo menos aquí en los juzgados de Madrid, que son de los que yo más trabajo, la diferencia son 4 noches al mes. 4 noches entre una cosa y la otra. Es decir, que no podemos pensar que guardia y custodia plena es que el padre no ve a sus hijos y si no tiene la compartida es que no los ve. No. Por eso yo creo que hay que pensar más en ese término de corresponsabilidad parental, no tanto en cómo llamamos, o esa idea que tenemos generalizada de si tengo la plena, tengo a los niños, son míos, y todo lo que eso conlleva, de pensiones, de vivienda, y el padre a su vez, o los hombres Ya. en general, no, si tengo compartida ya no hay pensiones, la mitad del tiempo. No, hay que romper esos límites y de hecho el Supremo va en esa línea. Hace poco ha dictado una sentencia en la que fija una compartida en la que la madre tiene de lunes a viernes a los menores y el padre todos los fines de semana. Si contamos no nos salen las cuentas, pero no importa, existe esa corresponsabilidad parental, se complementan los padres y eso podemos llamarlo compartida. ¿Por qué? Para que no exista sensación de poder de un progenitor sobre el otro. No, yo tengo la plena, yo decido, ya veremos si te dejo verles, ya bastante es que te he dejado un fin de semana. Eso es lo que hay que erradicar. A partir de ahí se pueden llegar a todos los acuerdos del mundo. Bien, creo que tenemos ya en conexión a Lucía de Prado. ¿Es así, Osvaldo? Buenos Hola, días. buenos días. ¿Qué tal, Lucía? Encantada de que puedas participar en este debate hoy. Hablamos de custodia compartida. Lucía es presidenta de la Fundación Filia. Y recientemente has escrito un libro con un mensaje, a mí me parece muy interesante y muy importante. Yo no puedo ser dos, los padres se divorcian, los hijos no. Lucía. Sí, así es. Así es. Un libro además que no solamente va dirigido, cuéntanos un poquito a quién va dirigido este libro, cuéntanoslo Bueno, especialmente. Teresa, encantada de Sí. saludar a todos. Sí.
me he perdido la primera parte por Sí. eso de no poder estar allí presencialmente, pero encantada de compartir con vosotros este ratito. Y bueno, sí, este libro, vamos a ver, este libro quiere dar voz, de hecho, da voz a 12 testimonios de 12 hijos que han atravesado un divorcio muy conflictivo, muy doloroso. Y bueno, pues realmente va dirigido a todo aquel que se sienta aludido a este tipo de situaciones, es decir, y que esté además participando en este tipo de situaciones, ya sean pues los propios hijos, para que entiendan que bueno, pues que es una travesía muy complicada, pero que también puede haber un final feliz, también pueden solucionarse los casos, para que no se sientan raros y que vean que esto le pasa a muchos más hijos. También va dirigido a los padres y a las madres, va dirigido a los profesionales que intervienen en todos estos procesos judiciales, porque hablamos de divorcios judiciales, nosotros estamos hablando de divorcios que entran en un laberinto, ¿no? Sí. de juicios, y también va dirigido a la Administración de Justicia, Sí. porque de hecho todos estos divorcios conflictivos que nosotros tratamos en la Fundación Filia de Amparo al Menor son divorcios que la mayoría de ellos no se están cumpliendo las sentencias y están destrozados porque no hay manera de ejecutar estas sentencias. Ujú. Me acompaña Manuel Esber, que es psicólogo clínico de adultos, y Rosa López, que es abogada de familia. Ellos te están escuchando. Lucía. Encantada, Manolo y Rosa. Igualmente, Lucía. Bien, Lucía, cada año bueno, se sabe que más de 100.000 niños aproximadamente en España son víctimas de un divorcio de alta conflictividad, lo que acabas de, divorcios muy conflictivos, efectivamente, más de lo normal incluso. Claro, que sobre todo pueden dejar y dejan secuelas importantes, ¿no? A toda la familia, ya no solamente a los hijos, que bastante, sino también como al padre y a la madre, tantas acusaciones, tantas a veces falsas, ¿no? En fin. Y entre todo esto, vosotros como Fundación Filia creáis una figura, un coordinador, ¿no? Cuéntanos un poquito, Sí, especialista. Bueno, en primer lugar, nosotros no hemos creado la figura. La figura sí. Comenzó en Estados Unidos hace ya casi 2 décadas, y lo que nosotros vimos buscando herramientas de resolución de conflictos de muy alta conflictividad, insisto que un divorcio, digamos, no, vamos a llamarlo normal por ponerle alguna etiqueta, bueno, pues la gente se divorcia, cumple las sentencias, ejercen esa coparentalidad responsable, bueno, pues ven y miran lo mejor por sus hijos para que sus hijos crezcan emocionalmente sanos. Eso es un divorcio, digamos, responsable. Pero después hay muchos divorcios que son muy conflictivos porque, ya lo decía antes, no se cumplen estas sentencias y además, bueno, pues entran ya en juego otros asuntos y otros aspectos. Uno de ellos, y el principal, es el incumplimiento del régimen de visitas y la utilización y el manejo de los menores, de los hijos. Nosotros, todos los casos que nos llegan, el 98% de los casos que nos llegan son estos, y son un número muy significativo al año. Entonces buscábamos herramientas que pudieran solucionar este tipo de situaciones, ya que los juzgados derivaban a mediación a las familias con estos conflictos, y como la mediación es voluntaria y una de las partes no tenía voluntad alguna de solucionar estos conflictos, pues ahí se terminaba la mediación y no prosperaba, no se solucionaban estos problemas, con lo cual el menor seguía sufriendo muchas veces por periodos muy largos, porque a veces hemos visto ejecuciones de sentencia que han tardado 5 y 6 años y al final el niño se ha hecho mayor de edad y ha terminado sin ser ejecutada esa sentencia. Y entonces decíamos, bueno, pues tiene que haber algo, y encontramos que en Estados Unidos se está utilizando la figura del coordinador de parentalidad. La primera sentencia que vimos, un juez español la dictó en 2014 aproximadamente, y entonces al bueno, pues hablar con este juez y además bueno, pues dar a valer su acción, ¿no? de derivar a una figura tan importante que aquí no existía,
pues nos dimos cuenta de que realmente la gente llamaba a una puerta donde no había coordinadores parentales. Era muy valiente por parte del juez porque era un paso más allá de la mediación, pero no existían coordinadores parentales en España. ¿Qué hicimos entonces desde la Fundación Filia? Impulsar esa figura eso. que ya existía. Lo impulsamos primero en Cataluña, ya que la sentencia era catalana, y después seguimos en el resto de España, y ahora lo que hacemos es formar coordinadores parentales junto con universidades, para que sea ya un título universitario y no sea cualquier voluntario, cualquier profesional que pueda ejercer algo tan serio y con tantísima responsabilidad como es la coordinación de parentalidad. Entendemos que todas las profesiones tienen que darse a valer y esta es una más. Excelente iniciativa. Rosa, ¿querías comentar? Lucía, buenos días. Muchas gracias. Encantada de saludarte. Mira, precisamente ayer he tenido yo conocimiento, hoy me encanta hablar contigo porque ayer he tenido conocimiento de que efectivamente ya la Fundación Filia va a empezar a colaborar con los juzgados de la Comunidad de Madrid, precisamente para implantar esta figura del coordinador parental. Supongo que Sí. ya conoces que en Madrid, en los juzgados de Francisco Gervás, de primera instancia ya hay 2 juzgados, concretamente el 24 y el 66, que ya están, que ya han implantado esta figura como un proyecto piloto del coordinador parental. Y es verdad que lo que tú comentabas, es decir, hasta ahora el problema es que todo se derivaba a mediación y en el momento en el que uno no quiere, que es al que le gustaba la sentencia en cuestión, pues poco había que hacer para convencer al otro. También es verdad que el tema del coordinador parental, que a mí me parece una figura fantástica y que me parece estupendo lo que acabas de comentar de la formación, porque claro, se ha implantado, el otro día nos comentaba Juan Pablo González del Pozo, el juez del número 24 de Madrid, que se lo ha tomado muy en serio este proyecto, porque claro, se instaura la figura del coordinador parental, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Porque como ocurre con todo en familia, la ley no lo regula. Entonces te encuentras que o tienes un juez como este, que se ha molestado en hacer un decálogo de las funciones que se atribuye al coordinador parental y darle cierto poder para que cuando esos progenitores vayan al coordinador sepan que lo que dice ese coordinador va a ser prácticamente equivalente a lo que diga un juez, a diferencia de la mediación, que siempre sabes que no te pueden obligar. Y el otro día, precisamente hablando de esto de la formación, él nos comentaba la formación que creía que debía tener un coordinador, pero es que en ningún sitio ponía qué formación debe tener. Entonces nos vamos a encontrar con el mismo problema que en los gabinetes psicosociales, ¿no? Que va un psicólogo que no tiene formación, que entonces hace el informe y no se sabe. Entonces, me parece estupendo. No todo el mundo está informado de todo y me consta que además este juez pues tiene muchísimo interés en que la figura prospere, pero efectivamente, bueno, pues hay información que a lo mejor no ha llegado todavía. Lo cierto es que nosotros llevamos con estos títulos de posgrado ya año y medio funcionando en una universidad de Madrid y en otra universidad en Murcia y abriendo nuevas universidades. Es decir, que ya hay más de una promoción en activo. Y es cierto que también que esta figura están haciendo... a ver, nuestro temor, digamos, por llamarlo honestamente, ¿no? Es que la figura se distorsione, que se copie en exceso el modelo americano, porque aquí, en este país, tenemos nuestras particularidades y no tenemos, porque ni tenemos ni debemos copiar al 100% el modelo americano. Nosotros tenemos otro tipo de justicia y de legislación y de incluso de carácter, ¿no? Y debemos adaptarlo a nuestro país. Y después, todo ese trabajo, este decálogo que decías, Rosa, es un protocolo de intervención que ya se diseñó en el 2014 cuando pusimos en marcha la primera prueba piloto en Cataluña. Y ahí se puntualizaban cosas muy interesantes. Por ejemplo, la diferencia entre la mediación y la coordinación parental, una de ellas, aparte de esta voluntariedad y de la confidencialidad de los informes, etcétera, es que la coordinación parental tiene un periodo de intervención concreto, que son 3 meses. Cuando una coordinación parental se alarga más, o un juez que no sabe, no conoce bien el protocolo, no pone una fecha de término, empiezan otra vez los problemas. Entonces hay que intentar entre todos tener claro que, o sea, una figura, uno de los progenitores está intentando obstaculizar este régimen de visitas, este vínculo, pues no le demos un año de posibilidades, 3 meses, que es más que suficiente para hacerse un mapa de qué es lo que ocurre en esa familia y de hacer un informe en condiciones.
Bueno, pero Lucía, no solo lo que nos comentaba Juan Pablo, y creo que esto es fundamental, y también para nuestros oyentes que no se dedican, o sea, que a lo mejor no, afortunadamente para ellos no se encuentran en un juzgado, el coordinador de parentalidad también, yo creo que la necesidad que ha surgido en los juzgados es precisamente por algo bueno que viene ocurriendo en los últimos años, y es que cada vez los padres están más involucrados en la crianza de los hijos y por tanto quieren intervenir más en cuestiones, no solo ver más a sus hijos, que eso sería cuestión de régimen de visitas, sino también lo que es la patria potestad, es decir, que es que ahora los padres también quieren decidir todo. Igual lo que antes no se suscitaba en el juzgado, que era a qué colegio van los niños, se hace la comunión, se hace una actividad extraescolar, si les operas. Ahora todo eso los padres quieren Rosa, opinar. Sí, hay una parte, efectivamente, esto Es decir, que el coordinador de parentalidad también tiene que estar para esto, porque claro, están los juzgados saturados de cuestiones de patria potestad. Vamos a ver, pero ahí es donde hay que diferenciar. Efectivamente, los papás cada vez se involucran más, como debe de ser, y es estupendo. Y ojalá participara todo el mundo en los divorcios, ¿no? Pues sí. De manera positiva, ¿no? Pero el coordinador de parentalidad, tal y como están haciendo en España, que nace en ejecución de sentencia, es decir, cuando no se está cumpliendo la sentencia, tiene unas particularidades hoy por hoy. Y lo que me estabas comentando, para eso está la mediación. Porque si realmente hay voluntad de hacer las cosas bien, se ponen de acuerdo, comparten las ideas, comparten las opiniones, bueno, pues entonces con un mediador es suficiente. El mediador también hay que darle su espacio y su, digamos, bueno, pues hay una parte donde él puede intervenir perfectamente y para eso está la mediación. El coordinador parental es donde ya no cabe la mediación. Claro, es que yo entiendo que cuando estamos ya en ejecución de sentencia, no cabe. Es que la mediación... Yo no personalmente lo veo complicado, es decir, estamos ya en una situación en la que la diferencia, por lo menos hasta donde yo tengo entendido que está actuando en estos dos proyectos el coordinador de parentalidad, es que se le da cierto poder y ahí es donde los progenitores se dan cuenta de que si el coordinador de parentalidad intenta mediar y que se pongan de acuerdo, pero al final decide que lo mejor es hacerlo de una determinada manera, el juez va a seguir esas indicaciones y creo que es la clave para que efectivamente los progenitores acepten esas propuestas del coordinador, a diferencia de un mediador. Vamos a ver qué opinas, Manuel, al respecto. Mira, desde el punto de vista mío de la psicología, de la clínica, del sentimiento, de la emoción y del crecimiento de los hijos, yo creo que tiene que haber un trabajo de reeducación, que lo van a ejercer pues quien deba ejercerlo, pero se tiene que realizar este trabajo de reeducación porque con mucha frecuencia se distorsionan las maneras que tienen las madres de ejercer la maternidad y las maneras que tienen los padres de ejercer la paternidad. Por ejemplo, con mucha frecuencia hay madres que creen que los hijos son de su propiedad exclusiva. Entonces, los hijos los he parido yo, son míos y te vas a enterar, los vas a ver cuando yo quiera. Por ejemplo, ¿no? Eso es, en el fondo, desde la clínica psicoanalítica, una actitud incestuosa por parte de las madres, porque retienen a los hijos como si no hubieran terminado de parirlos, cuando lo cierto es que la función de la madre es parir a los hijos para el mundo, para que sean autónomos, por lo tanto tiene que facilitar y no retenerlos, ¿de acuerdo? Por parte de los padres, una distorsión que se da todavía como una rémora histórica es que no se hacen cargo de la responsabilidad que les toca con los hijos. Es decir, que fíjate que curiosamente que hay ideologías que están facilitando y defendiendo a muerte la custodia exclusiva por parte de la madre y resulta que con eso están prolongando una rémora del patriarcado, porque el padre paga una pensión que se le obliga, paga y después se va al fútbol. Es decir, se quita su responsabilidad como padre. Por lo tanto, hay que reeducar, que los padres estén presentes y ejerzan plenamente su responsabilidad, no solo legal, sino amorosa, de afecto, de transmisión de valores, de cuidado de los hijos, de que los hijos vean que los padres se interesan por ellos, que van a verles cuando juegan un partido de baloncesto, que los padres están conectados y sabiendo la vida de los hijos. Eso es absolutamente fundamental. Entonces hay que reeducar a los padres que estén presentes
y ejerzan su función. Y eso, Sí, ¿verdad? así es absolutamente necesario, porque además un hijo que ha vivido en un caldo de cultivo tóxico, pues el día de mañana evidentemente no va a ser igual, no va a ser una persona sana y va a tener muchos problemas que va a acarrear para toda su vida. Eso es cierto, totalmente cierto. Claro. Pues sí, es cierto. Rosa, perdona, ¿qué querías anotar? No, no olvidemos que también todo esto tiene un componente económico que termina afectando a los hijos, no desde esa perspectiva económica, sino que el problema que surge entre los padres por la situación económica que lleva aparejado una guardia y custodia compartida no les termina afectando también en lo emocional. Mi experiencia es que en estos roles que comentas, Manuel, y con los que estoy absolutamente de acuerdo, ¿qué sucede? Que si la guardia y custodia la tiene plena la mujer, incluso cuando el padre tiene un amplio régimen de visitas, la tendencia es ella a pensar que tiene derecho a decidir y que para eso tiene la custodia, y un poco ahí se difuminan los límites entre la guardia y custodia y la patria potestad, y los padres tienen una sensación de que lo único que hacen aquí es pagar, y que a mí no se me pide opinión, yo lo que tengo que pagar es pagar y callar, y eso genera un conflicto entre los padres que se termina derivando a los hijos. Claro. Por eso mi experiencia, y se lo digo a muchas madres con esto de no, la custodia plena, digo, mi experiencia es que los padres, estoy generalizando, evidentemente hay para todos los gustos, si personalizamos, pero cuando un padre se le deja ejercer y se le deja opinar, tiene más tendencia a pagar ciertas cosas que cuando se le obliga. Y por eso también ese componente económico es muy importante también de cara a la estabilidad de los niños emocional, no solo económica. Es que, ¿cómo sería la custodia, verdad, Lucía, para que no perjudique mucho a los hijos? Para que Bueno, no, ¿cuál sería la ideal? Es que la respuesta Ya. no hay respuesta para No hay eso. respuesta. Sería más bien cómo deberíamos de ser las personas Sí, cuando nos divorciamos. efectivamente. ¿no? Porque si hay buena voluntad, la custodia va a dar igual, la que sea. El problema es que ya podemos poner una custodia impuesta del tipo que sea, que si hay mala voluntad habrá problemas y conflictos. Luego, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver en estas cuestiones, me refiero, el tipo de custodia con el tipo de sufrimiento que padecen los hijos. Cuando hay un carácter complicado, perverso, incluso rayando en psicopatía, obsesivo, pues y no se cumplen las sentencias que dicta un juez, pues entonces ya pueden tener la custodia que sea, que el problema lo van a tener esos niños de por vida, ¿no? Por eso el libro precisamente se llama así, Yo no puedo ser dos, porque todos estos hijos que dieron su testimonio contaban lo mismo, ¿no? Y decían, bueno, ellos son una muestra de otros muchísimos que hemos ido tratando y nos decían, bueno, es que yo no puedo ser uno con mi papá y otro con mi mamá, o sea, yo soy yo no puedo decir que me gusta la leche en una casa y la soja en la otra, porque es que no me gusta una de las dos. Claro. Y así, eso es lo que les está ocurriendo, ¿no? Que no pueden crecer de una manera saludable, de una manera relajada, natural, positiva. Tienen que crecer entre mentiras, en antivalores, como estáis diciendo. Les llevan de testigos a un juzgado, es que no es el sitio más adecuado, ¿no? Mejor llevar al fútbol o llevar al cine, ¿no? A los niños que llevarles a un juzgado. Entonces, cuando estamos hablando de esos ambientes, este es el problema, ¿no? Sí, es que además las circunstancias, es verdad que las propias circunstancias obligan a los niños a que frente a ese conflicto de lealtades, para defenderse, se convierten, como tú bien dices, Lucía, en dos niños diferentes. Y lo sorprendente es que los niños acaban siendo más maduros que sus padres, quienes se autoconvencen de que el niño que está en su casa y que dice que le gusta la leche, ese es el de verdad, y no el que dice que le gusta la soja. Y al final te encuentras con que es en un juzgado cuando sale de alguna manera la verdad, cuando el pobre niño se atreve así de mala manera a mencionarle a un juez el problema que tiene, ¿no? No, los niños que llegan a los juzgados no suelen, los pobres, ni decir la verdad, primero porque es que un niño no está preparado para moverse libremente en ese ambiente. El niño que llega a un juzgado pues ha sido citado por una de las partes y ya hay en él un condicionamiento para que favorezca a uno o a otro. Se les está utilizando. Un niño que llega al juzgado no es un niño que va al cine, o sea, es un niño que está siendo citado por una de las partes como testigo para declarar algo y está el niño ya condicionado. Y ese niño ya por miedo, por inseguridad, la criatura tiene miedo a fallar a uno de los dos, por eso no pueden ser dos.
Ese es el problema. No se le está dejando crecer al niño de una manera sana. Y estamos creando generaciones y generaciones de niños que van creciendo con unos problemas tremendos, que van a acarrear, y tremendos para el resto de su vida. Que les falta además a veces, o sea, en este caso, la figura de un psicólogo, por lo menos, ¿no? ¿Qué menos, no? Sí, Alguien que les... Lo que ocurre es que a veces te encuentras con que en el divorcio a lo mejor los niños son más o menos pequeños y parece que bueno, que más o menos lo han superado, y a mí me vienen los clientes 8 años después, pues con un problema de estar en el proyecto hombre, que sí drogas, que sí psicólogos, y entonces no lo asocian al divorcio, y los propios niños dicen, no, sí, es que al final eso que empezó hace 6 años me brota ahora, cuando soy adolescente o cuando soy adulto, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay estudios muy serios en muchos países, en Occidente, donde la delincuencia juvenil está directamente asociada a la ausencia de un padre activo ejerciendo su papel en la familia. Claro. Entonces, drogas, delincuencia, todo tipo de desviaciones tienen que ver sistemáticamente con la ausencia de una función paterna ejercida de manera continuada, libre, adecuada. Así es. Pero claro, faltas de autoestima. Por supuesto. Luego, repetición de patrones aprendidos. Ellos luego van a hacer lo mismo cuando se vuelvan a casar el día de mañana. Van a intentar ejercer el rol de fuerza, de vencedores. Todo esto se repite y estas personas, a su vez, van a tener hijos, van a ser padres. Y no nos olvidemos, además, del dolor, que yo siempre lo explico, ¿no? De la familia extensa. Porque la familia extensa, primos, abuelos... Es tremendo la tragedia que está habiendo con las familias extensas, sin ninguna duda. Es tremendo, sí, porque además los abuelos, teniendo derecho a ejercer sus derechos como abuelos, pues llegan a una edad que dicen, pero ¿cómo voy a entrar en un juzgado? ¿Pero cómo me voy a meter? ¿Pero cómo voy a hacer esto? Si mi nieto entonces ya no me querrá, le echaré todavía más lejos. Y al final es un sufrimiento el que se está generando que, sinceramente, esperamos que con la coordinación de parentalidad bien ejercida y bien entendida se puedan poner, de hecho se están poniendo frenos a muchas de estas situaciones, porque hasta ahora este tipo de conductas conflictivísimas estaban sin freno, iban sin freno. Los juzgados locos, los profesionales locos, todos los peritos que pasan y que tienen que intervenir ya no sabían qué hacer, y los niños son las víctimas. Yo, de todas maneras, Lucía, también lo que nos estamos poniendo aquí, también muy negativos. Es verdad que, claro, cuando hablamos ya del coordinador de parentalidad estamos hablando de ejecución de sentencia y, por tanto, de una sentencia en la que se ha fijado un tipo de custodia X que no se está cumpliendo. Yo quiero también adelantarme un poco a esa situación, es decir, no pensar en cuando lleguemos a la ejecución de sentencia, sino que retomando un poco lo que comentábamos antes de que esto es una cuestión educacional, creo que todos los operadores jurídicos, es decir, los que estamos también en el antes de que se produzca esa sentencia, tenemos que ser conscientes de lo que estamos abocados por parte, desde mi punto de vista, desde mi posición, que es la de abogada. Yo siempre trato de adelantarme a esas ejecuciones, ¿no? Efectivamente, es decir, yo siempre... es muy importante, pero es que estamos hablando, Rosa, de que el 20% de estos divorcios, de estos altamente conflictivos, se come el 90% de los recursos judiciales. Es decir, que las montañas de expedientes que hay en los juzgados por los que se demora una modificación de medidas 2 años o 3 años a veces, se debe a estas montañas de expedientes. Porque estas familias en alta conflictividad entran en litigiosidad continua y en espiral, donde si no se cumple un régimen de visitas, pues cada miércoles que se incumple, cada jueves, hay una denuncia. Con lo cual, la prevención, por supuesto, es, pero por eso es la base. Y la responsabilidad que tenemos que asumir. Pero la realidad es que hay un 90% de recursos que se comen estos problemas. Sí, o sea que cierto, es muy importante la prevención, pero ahora mismo hay que hacer algo. No, por supuesto. Cuando digo lo que digo, como aquí hablamos de custodia compartida en general, ya no, cuando hablo de prevención me refiero a... Yo es que tengo la sensación de que el derecho de familia, tanto entre los propios abogados, que da la sensación de que, bueno, cualquiera, un divorcio, pues yo te hago un convenio, bueno, esto lo firmamos. Cierto, es verdad. Esto, luego no hay una jurisdicción especialista en familia, es decir, que hay un juez que el pobre está viendo desahucios, está viendo, y de repente le ponen ahí a un niño de 6 años y tiene que hacer una exploración, porque si esperamos un gabinete psicosocial tarda 12 años, como se está haciendo en muchos juzgados de Madrid, exploraciones judiciales, es decir, el propio
propio juez viendo a un niño de 6 años y preguntando qué es lo que quiere, que eso lo estamos viendo. Y por eso creo que cuando digo esa labor de prevención es, en este caso, los abogados o los mediadores que intervengamos antes de que se produzca todo eso, tenemos que, por eso abogo por la especialización en este caso, pero que tanto en los convenios como en el asesoramiento que demos a los clientes les expliquemos a dónde van a llegar si persisten en ese tipo de actitud. Es decir, a mí cuando me llega, por ejemplo, una madre son mis hijos, yo los he parido, como decía Manuel, no me puedo separar de ellos, porque muchas veces, ¿qué ocurre? Que lo que sucede en un divorcio es, que tú te vas y te quieres divorciar, pues estás abandonando a la familia. No, perdón. Estoy abandonándote a ti, no estoy abandonando a mi familia, pero tenemos una sensación de si te vas, abandonas al PAC y entonces ya voy al juzgado a que aquí ya salga todo lo que llevo aguantando, todas las frustraciones, todo. Creo que la labor, cuando hablo de prevención, es si hacemos si primero explicamos bien a los progenitores, por lo menos yo eso siempre lo hago en el despacho, explicar todo esto de la lucha de poderes, ¿no? A veces decir, pero ¿y por qué el empeño en lo llamamos plena? Porque entonces el otro va a estar cabreado el resto de su vida y queriendo ir a los juzgados. O si la mujer se siente menospreciada porque se ha ocupado de los niños y de repente el otro dice... Digamos que hay que reeducar a las Si todo esto se lo explicamos, les explicamos a lo que se van a encontrar en un juzgado, a lo mejor conseguimos hacer un convenio en condiciones que prevenga de todas esas demandas de ejecución futuras, modificaciones de medidas. Eso pasa por tener profesionales honestos, profesionales especializados, como acabamos de decir, y profesionales que sepan manejar esta situación. No cualquiera puede hacer. De la misma manera que un abogado pues que lleve otro tipo de asuntos mercantiles no debe de estar asesorando en una alta conflictividad, un coordinador parental debe de estar formado como coordinador parental. No puede ser tener su profesión de origen y con un seminario de un fin de semana ya autonombrarse coordinador parental, porque de hecho los coordinadores parentales son abogados, son psicólogos en la mayoría de los casos, que tienen esta preparación y esta profesión de origen, pero porque es muy válida toda esta profesión, estos conocimientos de de hecho, origen. fíjate que se está infrautilizando el conocimiento de la psicología en estos casos. Es lamentable cómo no se aprovecha el conocimiento que tenemos los psicólogos. Mira, los psicólogos tenemos una especialidad muy compleja, muy difícil de adquirir, pero muy eficaz, que es el psicodiagnóstico. Hay unas técnicas de psicodiagnóstico, de evaluación psicológica de la personalidad, que si se aplicaran se resolverían muchísimos casos antes de que se produzcan los conflictos. Porque tenemos la capacidad, tenemos instrumentos muy finos, muy potentes, muy fiables, con los cuales podemos saber el comportamiento que va a tener una persona en el futuro. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es más fácil el diagnóstico. Es fácil el diagnóstico, pero no se aplican. Los equipos psicosociales no tienen ni idea de psicodiagnóstico, pero es que ni idea, absolutamente ni idea. De hecho, muchos no son ni psicólogos siquiera, no están ni colegiados, lo cual es una vergüenza. ¿Y cuánto daño hacen a las familias? Claro. Lucía, Claro. Sí, que es verdad que cuánto daño hacen, que no te escuchaba. Sí, me refería a que cuánto daño hacen, porque esos informes son los que van a prevalecer frente a lo mejor a 30 informes médicos, clínicos, de psicólogos, de psiquiatras, de especialistas. El informe psicosocial es el que va a prevalecer. Por desgracia, eso está funcionando así, es cierto totalmente, sí. Claro, y es una pena. Y además se sobrecargan los juzgados, como tú estás señalando muy bien, porque se ha judicializado la vida familiar. Claro. La vida familiar tendría que estar preservada y manejada por expertos que tengan una capacidad fina de entender las temáticas que se están produciendo. Eso los jueces no lo pueden saber. Yo recuerdo una paciente que estaba estudiando Derecho, finalmente terminó su terapia, terminó Derecho y se hizo juez. Y en algunos casos me preguntaba, me llamaba por teléfono desde el juzgado que le habían asignado y me decía, mira, tengo este caso y no sé cómo manejarlo. Y yo le decía, bueno, pero ¿no tienes unos psicólogos en el juzgado que vean el tema y tal? No, ni idea que van. Entonces, ¿qué hago? ¿Le dejo libre porque ha venido la mujer que tiene un niño, qué tal? O sea, unos conflictos que decía, pero es que los pobres jueces están sobrecargados de unas responsabilidades que ellos no están preparados para solucionar. En juzgados, no hay muchos juzgados especializados en familia, que ese es otro problema que hay. Claro. Y al final, todo lo que pasa por una no especialización, pues
estas son las consecuencias que tenemos. Entonces, desde luego que estoy de acuerdo con vosotros dos en todo lo que estáis diciendo. La cultura preventiva es fundamental, Sí. que hay que tomar medidas y que hay que especializar, por supuesto, porque al final estos niños, son muchos niños al año los que están sufriendo unas secuelas que después pues todos las vamos a pagar, porque son el futuro de nuestro país, son Sin ellos, las ninguna generaciones duda, y generaciones sin que ninguna están duda. ya en la calle. Sí, sin duda, sin Y que duda. están luego- alcanzando puestos de trabajo importantes, directivos, tomando decisiones el día de mañana, y todo esto, pues naturalmente y lógicamente tiene todo un porqué, ¿no? Bueno, ¿cuántos juzgados están ya derivando a familias aparentemente normales y que de haber existido cierta intervención de inicio no acabarían derivados a los servicios sociales? Porque muchas veces Claro. el juez se encuentra con que dice, ¿qué hago con esta familia? Es decir, precisamente en eso creo que va a ayudar también el coordinador de parentalidad, Sí. porque es que se encuentra Sí. un juez, pues eso, en ejecución de sentencia, la una que no quiere dejar a ver a los niños, el otro que si no va, el otro dice, ¿sí qué hago? Porque No, claro. están los puntos de encuentro colapsados. Además, no es la mejor Tremendo. manera de solucionar un conflicto cuando no es o cuando no debiera ser especialmente grave. Y te encuentras, a mí hace poco me pasó que el uno que quería la custodia y la jueza, que era en un juzgado de Colmenar, que no era especialista, que bueno, pues que vayan a servicios sociales, a ver si un Claro, psicólogo porque allí les explica a ellos- cada uno cómo operar con sus hijos. Claro, porque ante los la hijos decían, incapacidad "Sí, es que y ante la impotencia de poder hacer algo, pues dicen, los derivo donde sea, pero vamos, Claro. el cajón desastre pues es Exacto. los servicios sociales, los psicosociales, una terapia, es decir, es quitarse de encima el problema, pero Claro. claro, esto está dejando demasiadas víctimas en el camino. Nos Por quedan... eso hay que tener conciencia, por supuesto. Hay que tomar más conciencia porque el tema es bastante delicado, bastante serio y sobre todo que afecta Sí. muchísimo, lo estamos viendo, a los niños, ¿no? A los hijos. Sí. Quisiera que me dijerais entre los tres un poco cosas que añadiríais, ¿no? Que no se estén haciendo tras esta reflexión, estas puntuaciones que anotaciones que hemos dicho durante el programa, para que la custodia, bueno, no sé, consejos, por ejemplo, ¿no? Una pareja a lo mejor que se va a divorciar, que tiene hijos y bueno, que no se llevan bien, ¿qué consejo le daríais? Que no se llevan bien ellos, quiero decir, como padres, ¿no? La pareja en sí. Manuel, cuéntanos, así... Yo creo que es muy importante que los padres se den cuenta de que tienen que ser buenos padres, Sí. en el sentido de que si no cumplen bien su papel, va a ser desastroso para los hijos, pero para ellos también, porque va a haber consecuencias con los hijos cuando vayan creciendo y cuando se quieran dar cuenta los padres de que no lo hicieron bien porque utilizaron a los hijos, por ejemplo, como arma arrojadiza contra el otro progenitor, cuando se quieran dar cuenta del error que eso significa, es demasiado tarde. Los hijos ya han crecido, los hijos cada 6 meses cambian, son personas distintas que van evolucionando. Entonces es muy importante que los padres tengan muy en cuenta que tienen que seguir siendo capaces de cooperar por el bien de los hijos, aunque ellos se separen. Ellos tienen derecho a separarse, a tirarse los trastos a la cabeza, a odiarse, porque el odio es una emoción humana y hay que entender y comprenderla y aceptarla. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿No? Es un fracaso, pero es humano. Pero eso no puede tocar a los hijos, no puede salpicar a los hijos. De cara a los hijos, los padres tienen que seguir manteniéndose como una pareja unida. En el psiquismo del hijo, los padres tienen que seguir siendo unidos, porque si no el hijo va a manipular a uno contra el otro, como es lógico, porque lo hacen los hijos cuando los padres no se han separado. Oye, papá me ha dicho que no sé qué, ¿me das permiso? Oye, que me dice mamá que tal y que cual. O sea, los hijos tienden a separar a los padres como algo natural. Los padres tienen que mantenerse unidos en la mente del hijo, en el corazón del hijo, como que así no los puedo manipular. Eso es fundamental para que los padres, después de separarse, se sigan presentando ante los hijos como una pareja unida que está de acuerdo. Bien, me quedan 2 minutitos casi. Lucía, cuéntanos antes de A ver, finalizar. para resumir y acortarlo y hacerlo muy rápido, os diría que por supuesto eso es lo ideal, pero si no se cumple y no se hace, pues los juzgados deben de tener más mano dura con las personas que no cumplen las sentencias. Ujú. Igual, de la misma manera y del mismo modo que cuando no se paga una multa se le embarga a una persona, pues cuando uno no cumple una sentencia y más con hijos y con una responsabilidad parental, debería de tener consecuencias judiciales.
multas coercitivas, castigos, pero que así sería la manera de que las personas aprendieran a que esa responsabilidad es prioritaria para sus hijos, es fundamental. Muy bien, y gracias por por tu intervención, Lucía. Ha sido un Muchas placer gracias. que hayas intervenido en este programa, ¿eh? Y vamos Muchas a escuchar gracias. a Compartir Rosa. con todos. Estamos en contacto, Lucía, cuando quieras. Muchas aquí en gracias. Radio TV. Sí, Rosa, Bueno, cuéntanos. como decimos en los abogados de los juzgados, muy brevemente, yo quiero aprovechar a reivindicar, como estamos haciendo permanentemente el colectivo de abogados de familia, la creación de una jurisdicción de familia. Es fundamental porque si no, además, se colapsan el resto de juzgados, es decir, los penales, los civiles, se colapsan si no funciona bien toda la temática familiar, que ahora desde luego hay una falta de medios absoluta. Dicho esto, quiero acabar con una nota positiva. Se está hablando de todo este conflicto, de todos estos problemas. Para mí lo positivo es que se está atendiendo la sociedad a una corresponsabilidad parental, que es verdad que esto está repercutiendo en los juzgados, pero que debemos aprovecharlo, que las madres deben aprovecharlo, que tenemos derecho a salir, a vivir y a no dedicarnos solo a nuestros hijos, y que los padres se tienen que responsabilizar. Y por eso, cuando existe un conflicto, lo primero, hay que ir a un abogado especialista. Un mal convenio, mal firmado, lo firmé porque no lo había pensado, es que no sabía, es que no pensaba, nos puede llevar a años de conflicto. Tienes que ir a un especialista que te explique qué va a pasar, qué es lo mejor, y que busque una solución especializada en tu caso. No vayamos a los extremos, tiene que ser o compartida o plena. A veces lo podemos llamar compartida y así estamos todos contentos y no existe esa lucha de poderes, pero económicamente nos organizamos para que lo que se abone sea una cuestión proporcional entre ambos y ya está. Creo que es importante, después de todo este debate de hoy, una idea, que esto no es plena y entonces es plena, tengo derecho a tener a los niños, tengo derecho a la casa, tengo derecho a la pensión. Compartida, así no pago pensión, la echo de la casa y con los niños ya me apaño. Vamos a olvidarnos de eso, vamos a buscar qué es lo mejor para nuestros hijos, qué tiempo podemos dedicarle cada uno, qué recursos económicos podemos dedicarle cada uno, y con eso habrá muchas menos ejecuciones de sentencia y mucha menos judicialización de estos asuntos. Pues ahí queda eso, buenos consejos, buenas reflexiones. Muchísimas gracias, Rosa López. Gracias a vosotros. Manuel, muchísimas gracias, Manuel Esber. Encantado, muchas gracias a vosotros. Lucía de Prado también, a Osvaldo desde Control y a nuestros queridos oyentes y las personas que nos ven desde Facebook. Hasta el próximo miércoles. I'm yours. Well, open up your mind and see like me.